Hola, soy Verónica Martín, formadora en Administración, en Gestión de Empresas y en Marketing. Hoy he querido grabar este vídeo para tener un detalle con todas las mujeres trabajadoras, incluyendo todas aquellas amas de casa que intentan sacar un ratito para seguir formándose y para actualizarse con la intención de volver al mercado laboral. Bueno, no me quiero enrollar mucho, sin más, lo prometido es deuda. Aquí tenéis esta clase de Excel. Espero que os ayude mucho y si es así, pues que lo compartáis con quien vosotros consideréis. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar creando nuestro libro Excel, que va a ser un libro para llevar las finanzas de casa, las cuentas de casa, ¿vale? Y tener un control sobre los gastos, los ingresos, el ahorro. Bueno, vamos primero a guardarlo, le damos a guardar como, lo guardamos en la carpeta que queráis. Yo lo voy a llamar libro de finanzas casa. Va a ser un libro en el que vamos a utilizar, como os he comentado, las tablas dinámicas y gráficos dinámicos, igual también metemos alguno, y una serie de herramientas muy útiles para crear un cuadro de mando. Vale. Tenemos la hoja en blanco y vamos a empezar creando nuestra hoja de gastos. Para ello, primero tenemos que elegir los campos de información que vamos a necesitar. Le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar hoja de gastos. Luego crearemos otra para ingresos y otra para el cuadro de mando, que es donde tendremos nuestras tablas dinámicas. Bueno, vamos a poner el campo fecha, el campo categoría, el campo concepto, vamos a poner quién realiza el gasto o el pago, el método de pago, si es en efectivo, en tarjeta, por transferencia, y el importe. Una vez que tengo todas mis cabeceras de lo que va a ser mi tabla de mi base de datos, las selecciono todas a la vez para darles un ancho mayor, en lugar de tener que hacerlo una por una. Seleccionamos desde las letras, desde la parte superior, para coger toda la columna. Le damos al botón derecho del ratón y cambiamos el tamaño, el ancho de la columna. Con la misma selección que antes, cogiendo hasta la F, vamos a insertar una tabla, no una tabla dinámica, sino una tabla, sin más, que es una tabla automática de Excel. Le decimos que la tabla tiene encabezados porque ya los hemos copiado, ya los hemos puesto. Y esto ya es una tabla automática que nos crea automáticamente unos filtros que vamos a poder filtrar la información que tengamos en filas. Vamos a poder ordenarlo de la A a la Z o de la Z a la A, y si es un campo numérico, pues de menor a mayor o de mayor a menor. Al ser una tabla automática, también si añadimos columnas nuevas o filas nuevas, directamente, o sea, de forma automática, van a formar parte de la misma tabla. No vamos a tener que ir haciendo nosotros ajustes manuales. Esto es muy importante a la hora de hacer luego una tabla dinámica. Que una tabla dinámica es una tabla que muestra parte de la información de la tabla origen, que sería esta que estamos creando ahora, de la forma que nosotros elijamos. Y entonces esa tabla dinámica, para que luego se actualice correctamente, tiene que recoger, tiene que pillar la información de una tabla como la que estamos creando ahora, ¿vale? No tenerla de forma manual, sino darle a insertar tabla para que se cree una tabla automática como esta. Y así, cuando tengamos la tabla dinámica, lo que hará es coger la información de la tabla.
de la tabla origen. Vale. Vamos a poner en ciertas columnas una validación de datos. Una validación de datos al final es un menú desplegable con diferentes opciones para luego poder meter la información más rápido y para no confundirnos en lo que ponemos. Por ejemplo, en la columna categoría nos ponemos en la primera fila, le damos a datos, validación de datos. En permitir criterios de validación ponemos tipo lista. Y entonces vamos a poner los diferentes elementos que van a componer esa lista. Por ejemplo, podríamos poner como categorías de gastos, comida, hipoteca, podríamos poner seguros, todos los gastos que tengáis. Podemos poner los recibos o por separado, lo vamos a poner luz, internet, para luego poder hacer filtros y poder ver, por ejemplo, todas las facturas de internet, todas las facturas de luz. O lo que me cobraron el seguro el año pasado, o la hipoteca, lo que gastamos en comida. ¿Vale? Si lo ponemos así por categorías vamos a poder realizar esas consultas. Ocio, regalos, bueno, todos los gastos que tengáis. Impuestos. ¿Vale? Pensar bien qué categorías ponéis para que luego os resulte útil la información que podéis filtrar y analizar en vuestra tabla dinámica. Vale, yo voy a poner así, esos cuantos, por ejemplo. Bien, veis que está puesto que se va a crear una lista desplegable, ¿veis? Y ya la tengo ahí. Veo ahí una flechita y ya entonces yo voy a poder elegir. Esto es muy útil no solo para meter la información de forma más rápida, sino que si yo, por ejemplo, pongo en una línea un día un gasto de comida y a la semana siguiente meto y pongo supermercado, pues luego para la hora de filtrar me va a separar esos gastos, no me los va a juntar en una misma categoría porque yo he puesto diferente nombre. De esta manera me aseguro que siempre estoy llamando al gasto de una misma categoría, siempre le estoy llamando por el mismo nombre. La validación de datos hay que arrastrarla hacia abajo, ¿vale? Porque yo la meto en la primera línea, pero es como una fórmula de Excel, pues es lo mismo. Tenemos que arrastrarla hacia abajo con el ratón. Voy a meter otra en la columna de quién, ¿no? Para saber, por ejemplo, quién hace el pago. Voy a poner lo mismo, datos, validación de datos, tipo lista, y voy a poner, por ejemplo, yo, o vuestro marido, o vuestra pareja, o un hijo, o quien sea que pueda hacer el gasto. O, por ejemplo, gastos comunes o individuales. Eso ya en función de vuestro uso. Y el método de pago también. Vamos a meter otra, datos, validación de datos, permitir lista y los elementos pues voy a poner pues efectivo. Vamos a poner tarjeta, transferencia, domiciliado, Bizum. Bueno, podéis poner PayPal o lo que queráis. Vale. Voy a arrastrar para abajo, como he hecho antes, esa validación de datos para que pueda utilizarla en todas las filas. Y hasta ahora vamos a ir poniendo algún gasto, vamos a ir rellenando. Por ejemplo, el 1 del 1. Veis que automáticamente pone 1 en 1 del 21. Pero bueno, podemos coger toda la columna y ponerle formato de fecha. Fecha corta voy a poner. Y así ya está el mismo formato para todas las líneas de la tabla. Categoría comida, por ejemplo, vamos a poner. En concepto, pues compra Carrefour o lo que queráis. Esto, los conceptos, podéis poner lo que queráis, que luego nos va a servir también pues para hacer filtros o para buscar un gasto determinado.
¿vale? Es distinto a la categoría. Método de pago, tarjeta, importe, pues vamos a poner, por ejemplo, 100. Aquí también voy a seleccionar toda la columna y le voy a poner formato moneda, para que me ponga 2 decimales, el símbolo del euro, o bueno, como queráis, pero que todas las filas tengan el mismo formato. Voy a poner otro ejemplo, 15 del 1, pues por ejemplo, que nos pasa la hipoteca, o el alquiler, o lo que tengáis, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, cuota préstamo de enero. ¿Quién lo paga, por ejemplo? Está domiciliado. Importe 400. ¿Veis que ya me coge el formato? Para que todo quede igual. Vale. Y así tendríamos que ir haciendo con cada gasto. Entonces, yo esto lo hago más o menos 2-3 veces al mes. Tengo la aplicación del banco en el móvil, la abro, meto los gastos que han pasado por la tarjeta, los recibos que están domiciliados, si tengo algún ticket en efectivo que he guardado. Lo voy haciendo pues a ratitos, un ratito cojo y meto lo que tengo para que luego a final de mes no tenga que pasarme un buen rato pasándolo todo, sino que al final del mes ya lo tengo todo metido y como tengo mis tablas dinámicas, lo único que hago a final de mes es consultar los resultados, consultar cómo vamos, qué hemos gastado, qué hemos ingresado y voy viendo cómo va la cosa. Bueno, voy a hacer una hoja al lado, le cambiamos el nombre y a esta la voy a llamar ingresos. Y voy a hacer lo mismo, pero para ir registrando nuestros ingresos. Lo que voy a hacer es copiar las cabeceras de la hoja de gastos, las selecciono, control C, o con el botón derecho copiar. Vale. Voy a la hoja de ingresos y control V o pegar. Voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar todas estas columnas para cambiar el ancho de la columna, todas a la vez, en lugar de individualmente. Le doy al botón derecho, ancho de columna, y en vez de 10,27, que es lo que viene por defecto, las voy a poner a 25 todas. Vale, así me queda igual que en la hoja de gastos. Y ahora, sin quitar la selección, le doy directamente a insertar como tabla, porque hemos dicho que es mejor que nuestra base de datos esté en formato tabla automática, para que luego no tengamos problema con los datos que se actualizan en nuestras tablas dinámicas, en nuestro cuadro de mando, que es lo que vamos a querer hacer. Aparte de que tenemos aquí en esta misma tabla, ya podemos analizar con los filtros que vienen incorporados a esta tabla. Vale, le voy a cambiar el color para distinguirla de la de gastos y esta la voy a poner en verde. Las cabeceras no se me han puesto en verde porque como las he copiado de la hoja de gastos, pues se pegan con el formato también. Entonces las voy a seleccionar, voy a inicio y lo cambio yo manualmente. ¿Vale? Podemos cambiar los formatos manualmente o poner un diseño predefinido a nuestra tabla. Vale, así distinguimos. El método de pago, pues en los ingresos, en lugar de método de pago, pues vamos a poner, por ejemplo, cuenta bancaria, donde se hace el ingreso, que eso lo podríamos haber puesto también en la hoja de gastos, pero bueno. Cuenta bancaria, por ejemplo, donde se ingresa. Vale, vamos a poner un ejemplo, el 31 del 1. Hago lo mismo que antes, a la columna A entera le voy a poner formato de fecha corta. Y a la de importe, que es la columna F, le voy a poner formato moneda. Vale, ahora en categoría vamos a también a poner una validación de datos. Vamos a datos, validación de datos.
permitir como lista es la más utilizada de todas. Ya veis que hay otros tipos, pero el más utilizado es el de lista, crear pues es un menú desplegable con distintas opciones. Vamos a poner como categorías la nómina, por ejemplo, la mía. Punto y coma, los elementos de la lista se tienen que separar por punto y coma. Si ponemos coma, los va a poner todos en una misma línea y lo que queremos es que sean diferentes opciones. Entonces, separados por punto y coma. Nómina de tu marido, por ejemplo, o viceversa. Y bueno, todos los ingresos que pueda haber, si hay algún ingreso más, un alquiler, un trabajo extra, unos intereses o dividendos, no sé, todos los ingresos que entren en casa podéis ponerlo como categoría. Vale. Concepto, pues por ejemplo puedo poner nómina de enero para luego poder filtrar y ver todas las nóminas de enero o las nóminas de todo el año. Vale, esa columna la voy a quitar porque realmente no me aporta nada, porque el quién, porque ya lo tenemos puesto en categoría, ¿no? La nómina de uno y la nómina del otro. Entonces, cuanto menos tengamos, mejor. Mejor simplificar y que esté lo necesario. En cuenta bancaria, pues ponemos, por ejemplo, las diferentes cuentas bancarias que tengamos para poner dónde se ha ingresado ese dinero. Por ejemplo, la cuenta Santander. Importe. Ponemos el importe, que ya le hemos puesto el formato. Vale. Otra línea, por ejemplo. El 2 del 2. Tenemos que bajar la validación para abajo, que se me ha olvidado. Ahora, cuando la bajo, claro, como ya tenía algo seleccionado, me copia lo mismo en las restantes líneas. Pero la selecciono, le doy a suprimir y ya está. ¿Vale? La validación se ha quedado, pero lo que pone en la celda pues se borra. Bien, voy a ponerle que es la nómina de enero. Y, por ejemplo, esta nómina, bajo también esta validación. Vale, ya está. Esta nómina que se cobra por ejemplo, por la otra, por el BBVA. Vamos a poner 3.500. Y un último ejemplo, por tener 3 líneas rellenadas. Por ejemplo, un trabajo extra. En concepto podríamos poner cuál es ese trabajo extra. Por ejemplo, en mi caso, pues clases particulares. Que entran por el Santander. Pues no sé, 300 euros, por ejemplo. Vale, ya tenemos 3 líneas de ingreso y 3 líneas de gasto, ¿no? Hemos metido, que nos sirven a modo de ejemplo para poder trabajar. Y ya tenemos nuestras dos hojas, la de gastos y la de ingresos, que esto es en formato tabla. Al final no deja de ser una base de datos donde vamos a ir metiendo la información diaria. Ya os digo, yo lo hago como 2 o 3 veces al mes para que luego a final de mes lo único que tengo que hacer es meter los gastos que me han pasado los últimos días del mes y ya pues echar un vistazo de cómo estamos. Voy a crear una tercera hoja que va a ser donde vamos a crear realmente el cuadro de mando. Y la voy a poner la primera, como si fuera una portada. La arrastramos con el ratón y la ponemos la primera de ellas. Le cambio el nombre y le pongo cuadro de mando. O sea que por un lado tenemos la hoja de gastos, la hoja de ingresos y por otro lado tenemos el cuadro de mando, que lo vamos a crear aquí. Vale. Entonces yo voy a crear ahora las tablas dinámicas. Os repito, la tabla dinámica
lo que hace es coger parte de la información que tenemos en una de nuestras tablas, en una de nuestras bases de datos. Nosotros aquí estamos creando dos bases de datos, la de gastos y la de ingresos. Pues la tabla dinámica va a coger parte de esa información. Vamos a crear la de ingresos. Nos posicionamos en cualquier parte dentro de la tabla de ingresos. Nos pondrá que hemos seleccionado la tabla 2, que se llama así, y donde lo queremos ubicar, la tabla dinámica. No le decimos nueva hoja de cálculo, sino hoja de cálculo existente. Vamos a la hoja de cálculo con el ratón, vamos a la hoja del cuadro de mando, que es la que hemos creado. Ponemos el ratón en la celda donde queremos que se inserte nuestra tabla dinámica y aceptamos. Y nos aparece aquí los campos que podemos incorporar a nuestra tabla dinámica. Si yo arrastro el campo a filas o a columnas o filtros o valores, voy a poder ir creando mi tabla dinámica. ¿Vale? Vamos a poner categoría en filas y en valor la suma del importe. Podríamos poner, por ejemplo, la fecha en filtro y veis que así podríamos filtrar por fecha luego la información, pero lo vamos a hacer de otra manera. Así que para sacar un campo que hemos metido, simplemente lo arrastramos hacia afuera y ya está, y lo sacamos. Lo vamos a dejar así. Lo podríamos poner también categoría en columnas, ¿veis? Arrastrando el campo lo puedo mover de un lado al otro, pero se ve mucho mejor en filas, así que lo vamos a dejar así. Categoría en filas y suma de los importes en valores. Lo que queremos ver es la suma total por categoría del gasto que hemos hecho. Lo cerramos para trabajar mejor y ya está aquí nuestra tabla dinámica que ahora vamos a editar. Si queremos ver otra vez la lista de campos, le damos a análisis de la tabla dinámica, mostrar lista de campos, ¿vale? Por si queremos hacer algún cambio o se nos ha olvidado algo. Vale, entonces lo dejamos así, cierro. Y ahora, como digo, vamos a editar esta tabla que acabamos de crear para que se vea mucho mejor la información. Por ejemplo, en suma de importe, en lugar de suma de importe, voy a poner solo importe. Y en etiqueta de fila, siempre pone así, etiqueta de fila. Pues lo voy a borrar y voy a poner algo que a mí me aclare qué información es esa. Por ejemplo, ingresos, ¿no? O categoría de ingreso. Vale. Otra cosa importante es que todos los campos numéricos me los pone sin formato. Entonces voy a ir y le voy a poner el formato que yo quiero. Puede ser en miles con 2 decimales o pues con formato moneda. Vamos a poner el formato moneda, así. Mucho mejor. Vale, ahora si yo quiero cambiar el diseño, me pongo con el ratón encima de ella, le doy a diseño de la tabla y elijo el que a mí me gusta. Por ejemplo, vamos a poner en naranja. Y ya visualmente parece otra cosa, ¿no? Se ve mucho mejor la información. Ahora voy a ir a vista y le voy a quitar a la hoja las líneas de cuadrícula, porque ya le vamos dando un poco formato a este cuadro de mando, ya lo vamos poniendo un diseño más profesional. Voy a insertar por encima unas cuantas filas para poder poner un título. ¿Vale? Le vamos a dar a insertar texto, por ejemplo con WordArt directamente lo vamos a hacer, en este color naranjita también, lo vamos a ver todo en naranjas. Y le voy a poner de título Finanzas Personales. Vale, ahora cojo el cuadro de texto y lo llevo arriba. A ver, no me deja, voy a tener que insertar algunas filas más. Selecciono las 3 primeras filas, le doy al botón derecho, insertar, y me va a insertar otras 3, ¿no? Dependiendo de las que tenga seleccionadas, si selecciono 2 me inserta 2, si selecciono 3 me inserta 3. Vale, ahora ya tengo sitio de sobra, lo subo hacia arriba, ¿veis? Ya nos va quedando mucho más estético. De momento solo tenemos información aquí en el cuadro de mando del total ingresado, pues estamos con los ingresos, por categoría.
Ahora vamos a poner, os he dicho que no pondríamos filtro de fecha porque le íbamos a poner esa información de otra manera, para poder ver la información por fecha. Entonces, lo que voy a hacer es crear una escala de tiempo. Me voy a posicionar en cualquier lugar dentro de mi tabla dinámica y análisis de tabla dinámica, insertar escala de tiempo. Aquí nos da la opción de incluir todos los campos de fecha que tengamos en nuestra tabla origen. Como solo tenemos un campo fecha, pues solo nos ha dado una opción. Si tuviéramos, por ejemplo, fecha del gasto, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento, pues saldrían todos esos campos como opciones. Vale, veis que lo que podemos hacer con esta escala de tiempo es visualizar, por eso es dinámico, porque podemos visualizar pulsando en el mes que nos conviene el total por categoría, que es lo que tenemos en la tabla dinámica, pero de un mes concreto. Y si no tenemos nada filtrado, pues de todo el año. Esto se puede agrandar para que veamos, para que no tengamos que desplazarnos con la barra desplazadora, sino que realmente veamos todo el año en la misma ventana. Y veis que podemos ver, es mucho más práctico que tener un filtro en la propia tabla dinámica para la fecha, porque aquí directamente vamos a poder filtrar la información, verla por días, por años, por trimestres, ¿vale? Que, por ejemplo, si estuviéramos en una empresa, no fuera una economía familiar, es muy interesante por trimestre, ¿no? Por el tema de las declaraciones de impuestos. ¿Sí? Vale, le voy a cambiar el diseño, lo voy a poner también en naranjita, para que me vaya quedando todo igual, con el mismo estilo. Es importante que ahora vamos a añadir otra información a nuestro cuadro de mando, pero es importante que yo no lo ponga justo debajo de la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica ahora me ocupa eso, pero en función de cuando se vayan añadiendo más categorías, me irá ocupando más espacio. Entonces lo voy a poner debajo de la escala de tiempo. Le damos a análisis de tabla dinámica y ahora vamos a insertar una segmentación de datos. ¿De qué datos? Pues de aquellos que no tenga ya. Por ejemplo, la fecha ya la podemos filtrar. Por otro lado, las categorías también. Pues ¿qué me queda de poder ver? Concepto, la cuenta bancaria y el importe, pero el importe por concepto individual, no el sumatorio por categoría, que es la información que me está dando la tabla dinámica. ¿Vale? Estas tres cosas, por ejemplo. Estas son una segmentación de datos. Las puedo seleccionar, las selecciono todas a la vez con la tecla Control para cambiarles el diseño todas a la vez. Las pongo también en naranja y, como digo, las voy a poner debajo de la escala de tiempo, no debajo de la tabla dinámica, porque la tabla dinámica va a ir creciendo verticalmente y se superpondría sobre las segmentaciones de datos y no veríamos bien la información. No, de hecho, no, nos daría un error. Entonces lo voy a poner debajo de la escala de tiempo. ¿Veis cómo funciona esto? Es una especie de tarjetas, de botones, en los que yo puedo, por ejemplo, ir filtrando si yo quiero ver, por ejemplo, todos los ingresos particulares. O quiero ver los ingresos, si está la X está roja, quiere decir que hay algo filtrado, ¿vale? Porque, pues en este caso, los particulares. Entonces, si yo quito la X, pulso otra vez, quito el filtro que acabo de poner y, por ejemplo, ahora quiero ver lo que está pagado por BBVA y veo que es la nómina de enero, 1.500. Es una forma muy visual y muy rápida de consultar la información y dinámica. ¿Vale? Esto se puede agrandar o hacer más pequeño. Por ejemplo, las voy a adaptar al tamaño que ahora mismo tienen, o sea, a los ingresos que ahora mismo hay. En función de que yo vaya rellenando datos cada vez más a lo largo del año en las tablas de ingresos y de gastos, pues estas tarjetas
necesitarán más espacio para visualizarse toda la información. De momento con esto nos basta, lo vamos a dejar así. Vale. Ahora, abajo vamos a hacer lo mismo con los gastos, pero primero voy a insertar una línea que nos haga un poco de separación visual entre los ingresos y los gastos, también para completar un poco nuestro diseño. Voy a ponerle una línea así más gorda, ¿vale? Y abajo pues voy a hacer lo mismo para poner los gastos. Entonces vamos a repetir el proceso, pero ahora cogiendo los datos de la tabla de gastos. Me voy a la hoja de gastos, posiciono el ratón en cualquier celda dentro de la tabla y le doy a insertar una tabla dinámica. A ver. Aquí, por ejemplo. Vale. Me voy a insertar tabla dinámica. Vamos de la tabla 1, que es esta, en una hoja de cálculo ya existente, que es la que tengo aquí en el cuadro de mando, me la pones, por ejemplo, en esa celda, a partir de esa celda. Aceptamos y me sale lo mismo, los campos disponibles. Voy a hacer lo mismo, voy a poner la categoría en filas. Ahora voy a poner también quién, que antes no teníamos este campo, debajo de categoría para que me aparezca como subtotales. Y el importe en valores. Vale, el importe total por categoría y por persona. Es importante que veáis, si le damos a esta flechita y damos a configurar el campo valor, que por defecto está sumando el total por categoría de gasto. Pero si pusiéramos, por ejemplo, cuenta, en lugar de sumar, lo que haría es decirnos cuántas líneas, cuántos gastos de comida, cuántos gastos de hipoteca. ¿Vale? En este caso pone 1 porque solo le hemos metido uno de cada. Pero en este caso lo que nos interesa es suma del importe, o sea que nos sume el total de gasto por categoría, no que nos recuente cuántos gastos. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo que antes. Bueno, veis que al meter dos campos en fila, en lugar de uno como antes, ahora lo que nos crea automáticamente es un esquema en el que podemos expandir la información y ver el total de comida o expandirlo y ver por persona cuánto ha hecho cada uno. La hipoteca, el internet, lo mismo, ¿vale? Podemos expandir o verlo el total por categoría. Nos forma un esquema. Voy a darle el mismo formato que he hecho antes, los números en formato moneda, cambio los nombres de las cabeceras, cambio el estilo. Vale, y ya tengo ahí mi tabla dinámica de gastos. Lo mismo que os he dicho antes. A lo largo del tiempo, cuando vayamos metiendo más gastos, a lo largo del año, pues esta tabla dinámica va a ir creciendo en vertical, hacia abajo. Entonces yo ahora, si quiero poner otros elementos, no los voy a poner debajo de esa tabla, porque entonces se va a superponer. Lo voy a poner al lado, debajo nada. Voy a poner otra escala de tiempo. Acordaros, me posiciono sobre la tabla dinámica, análisis de la tabla dinámica, escala de tiempo. ¿Vale? Ahora es la fecha del gasto, igual que hemos hecho antes. La hago más grande para que veamos todos los meses. ¿Vale? Acordaos que podemos ver por días, por años, por trimestres. Y ahora voy a meter la segmentación. Hacemos lo mismo, análisis de la tabla dinámica. Y ahora voy a ver concepto, quién, método de pago y importe por concepto. Vale, selecciono todas a la vez con la tecla control, selecciono una y luego pulso control y voy seleccionando el resto.
para seleccionarlas todas a la vez y poder cambiarles de una sola vez el diseño y moverlas incluso todas a la vez, ¿no? En grupo. Vale, las voy a posicionar aquí abajo. Ahora pulso fuera con el ratón para que se desagrupen y para poder ya moverlas de forma individual, una por una. Y las voy colocando. Acordaros, nunca debajo de la tabla dinámica que crece hacia abajo, para que no se superponga la información. Debajo de la escala de tiempo sí que podemos ponerla. Incluso aquí está todavía por debajo, así que lo vamos a mover un poquito más a la derecha. Ahí. Vale. Vale, acordaros, si yo quiero ver, por ejemplo, todo lo de Iker, todo lo de Vero, o todo lo de... Quito el filtro, ahora quiero ver todo lo que está domiciliado, sea de quien sea. Quito el filtro. Todo lo que ha hecho Vero y además domiciliado de Vero. Pues voy pulsando y voy viendo la información. Aquí quitaría los filtros. Si por ejemplo queremos seleccionar varios campos, aquí puedo elegir, veis que va cambiando la información que se muestra en la tabla dinámica, tanto si utilizo la escala de tiempo como si utilizo los segmentos de datos. Voy a ponerle color de pestaña también así en naranja a la hoja. Vale, ya vais viendo cómo va quedando. Vale, se lo ensancho para que se vea bien. Vale, ahora lo que vamos a hacer es para que se vea siempre esta cabecera, vamos a ir a vista y vamos a inmovilizar paneles podemos inmovilizar solo la fila superior, solo la columna superior o inmovilizar desde donde tengamos puesto el ratón, es decir, desde donde tenemos la selección hecha. Veis que yo estaba en la A6, pues todo lo que está por encima de la A6 es lo que se me va a inmovilizar. De esta manera siempre veo pues el título, aunque baje para abajo. Podemos inmovilizar paneles en la parte superior o las columnas de la izquierda, en función de lo que necesitemos. Yo lo voy a dejar así. Vale, y ahora voy a hacer otra cosa, ya para ir terminando. Voy a coger esas dos celdas, las voy a combinar con la tecla de combinación y voy a poner ingresos menos gastos para ver en todo momento la diferencia entre ingresos y gastos de lo que yo estoy visualizando, de todo el año o de todo el trimestre o de un mes o de un día en concreto. Voy a poner igual a los ingresos menos los gastos, que lo cojo ese dato de mi tabla dinámica. ¿Vale? Meto ahí esa fórmula y entonces ahí voy a estar viendo en todo momento pues, la diferencia entre ingresos y gastos. Es decir, el ahorro, ¿no? que vamos teniendo, la capacidad de ahorro que vamos teniendo. Acumulado en el año o según las fechas que yo haya filtrado. Le vamos a dar un formato parecido para que quede todo unificado. Y en negrita.
¿Vale? Entonces veis que va cambiando en función de la información que yo muestre en pantalla. Si yo, por ejemplo, veo los ingresos de febrero, ahora me está haciendo los ingresos de febrero menos los gastos acumulados, de todos los gastos acumulados, porque los gastos no los he filtrado todavía. Si yo ahora filtro los gastos de febrero, que no había nada, pues ingresos de febrero 1800 menos los gastos de febrero, que hay 0 metidos en las hojas, en la base de datos, pues 1800. Si quito los filtros, todo lo que llevemos acumulado en el año, ¿vale? No estoy filtrando nada. Ingresos menos gastos totales. De esta manera, en todo momento puedo ir viendo cómo va la cosa, ¿vale? Esto ahora mismo estamos haciendo para llevar un control de las finanzas de casa. Pero esto mismo lo podéis aplicar en vuestros trabajos con los datos que necesitéis, con la información que trabajéis en vuestro trabajo, en vuestro día a día. Yo os recomiendo que hagáis para practicar y así luego podáis hacer con otro tipo de información. Vale, vamos por ejemplo, imaginaros que ya está hecho y que luego en el día a día seguimos incorporando pues, gastos e ingresos. Suministramos la base de datos de información. Vamos a poner, por ejemplo, el día 15 del 2, seguro del coche, domiciliado. Vale, por ejemplo. Bien, lo que quiero que veáis es muy importante que yo he metido un nuevo gasto en la base de datos, en la tabla de gastos, pero no me aparece reflejado en mi cuadro de mando, no se ha actualizado de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez que metamos gastos o ingresos, esos 2 o 3 días que digo al mes que me pongo a meter la información, seguido lo que tengo que hacer una vez que lo haya metido es meterme en análisis de la tabla dinámica y darle a actualizar todo. Si le doy solo a actualizar, me va a actualizar a que la tabla dinámica que coja datos de la tabla donde he metido información nueva, pero si hemos metido información nueva en ambas hojas, tanto en gastos como ingresos, pues bueno, lo mejor es darle directamente a actualizar todo y todos los cambios que hayamos hecho se actualizan. ¿Veis? Ahora ya aparece el nuevo gasto que hemos metido del seguro. Veis que ahora ocupa un poco más, una línea más la tabla, por eso os digo que no pongáis nada debajo, porque se va a ir expandiendo hacia abajo esa tabla a medida que pasa el año.